Expresar el arrepentimiento en una carta de disculpas. Escribir una carta pidiendo disculpas puede ayudarlo a recalcar su sinceridad. Las disculpas por escrito pueden tener un gran peso emocional porque el cónyuge o el amigo tiene la posibilidad de leer la carta una y otra vez. El proceso de escribirla también puede ayudarlo a aclarar sus pensamientos y expresarlos con palabras de manera positiva. Para algunos individuos, recibir una sincera expresión de arrepentimiento es el lenguaje más fuerte de la disculpa. Es lo que los convence de que la disculpa es sincera. Sin esa expresión de arrepentimiento, escucharán las palabras, pero les parecerán huecas. Su lenguaje principal de disculpa consiste en palabras sinceras de arrepentimiento. Cuando las escuchan, están totalmente dispuestos a perdonar. Sin esas palabras, se les hace difícil perdonar. El poder del lenguaje de la disculpa número 1. Escuche lo que estas personas dijeron acerca del primer lenguaje de la disculpa. Expresar arrepentimiento. Mi marido había hecho algunos comentarios frente a nuestros amigos en cuanto a mi exceso de peso y a que como demasiado. Yo estaba muy herida. Más tarde, esa misma noche, me dijo que sabía que la situación había sido muy incómoda para mí y que sentía mucho lo que había hecho con sus palabras hirientes. Lo perdoné porque sentí que era sincero. Marilyn, de 53 años, ha estado casada con su segundo esposo durante 11 años. Quiero una disculpa que salga del corazón, que él verdaderamente esté triste por haberme causado dolor. En otras palabras, quiero que se sienta mal por haberme hecho sentir mal. Vicky, de 26 años, soltera. Para estas personas y muchas más, el lenguaje de la disculpa que expresa arrepentimiento es extremadamente importante en el proceso de curación de heridas y restauración. Si quiere que estas personas sientan que usted es sincero, debe aprender a hablar el lenguaje del arrepentimiento que se centra en el dolor de ellos, en la conducta de usted y en la manera en que se relacionan estos dos elementos. Es preciso comunicarles que usted se siente dolido porque sabe que sus acciones los han lastimado. Es esta identificación con el dolor de ellos la que estimula su buena disposición para perdonar. Capítulo 3. Lenguaje de la disculpa número 2. Aceptar la responsabilidad. Por lo general, Luis era un jefe tranquilo, pero ese día en particular se le terminó la paciencia. Le habló severamente a una de sus empleadas. El mensaje fue cierto y la reprobación necesaria, pero le habló con ira y palabras mordaces. Después se sintió mal, pero pensó, le dije la verdad y ese empleado necesita ponerse en forma. Necesita saber que no soy un tonto. Sandra tenía problemas para recordar las citas, especialmente las que caían los fines de semana, porque con frecuencia se olvidaba de mirar su calendario. Entonces allí estaba ella otra vez, llegando tarde, a la mitad de una reunión de planificación de su vecindario. La mente de Sandra recorrió toda una lista de razones para justificar su confusión acerca de la hora de la reunión. Al tope de la lista estaba su reciente regreso de un viaje de un extremo al otro del país. No recordaba bien el día de la cita y mucho menos la hora de la misma. Mientras tanto, los que estaban en la reunión sentían que ella les debía una disculpa por llegar tarde una vez más. Néstor estaba dolorido por un tratamiento médico. Su mamá estaba todo el tiempo a su alrededor, trataba de hacerlo sentir cómodo e insistía en que tomara su calmante. Desafortunadamente, Néstor le dio un manotazo a su inocente madre. Él sabía que su acción había sido cruel y degradante, pero razonó de esta manera. La medicina puede hacer que uno cometa actos disparatados. Mi mamá deberá entender. 3 escenarios diferentes: las palabras hirientes, el fallo por no llegar a tiempo y el ataque. Los 3, Luis, Sandra y Néstor, sintieron el peso de la culpa. Sin embargo, con sus excusas sepultaron la necesidad que tenían de disculparse. Sus acciones habían roto las relaciones. Una simple disculpa podría haber cambiado todas las cosas. Disculparse significa aceptar la responsabilidad que cada cual tiene por sus acciones. ¿Por qué a algunos nos resulta tan difícil decir «me equivoqué»? Con frecuencia nuestra reticencia para admitir que hemos hecho algo incorrecto está ligada a nuestro sentido de autoestima. Admitir que estamos equivocados se considera un acto de debilidad. Podemos razonar. Solamente los perdedores lo reconocen. La gente inteligente trata de demostrar que tiene razones para actuar de cierta manera. La semilla de la tendencia a la justificación propia se siembra a menudo en la infancia.
La autoestima de un niño disminuye cuando se le castiga excesivamente, se le condena o se le avergüenza por una ofensa menor. Inconscientemente, el niño establece un vínculo emocional entre la conducta inapropiada y la baja autoestima. De esta manera, admitir una ofensa debe ser malo. El niño o la niña que crece con este patrón emocional, cuando sea un adulto tendrá dificultades para admitir que hace algo mal, porque siente que eso afecta su autoestima. La buena noticia es que, como adultos, podemos entender estos patrones emocionales negativos y no ser esclavizados por ellos. La realidad es que todos somos pecadores. No existe adulto perfecto. Los adultos maduros aprenden cómo romper los patrones negativos de la niñez y aceptan la responsabilidad por sus propios fracasos. El adulto inmaduro siempre está racionalizando su mal comportamiento. Culpar a otros por nuestro mal comportamiento. Esta clase de racionalización se manifiesta a menudo culpando a otros. Podemos admitir que lo que hicimos o dijimos no fue lo mejor, pero nuestro comportamiento fue provocado por las acciones irresponsables de la otra persona. Entonces lo culpamos y nos resulta difícil admitir que nos equivocamos. Culpar a otros es también una señal de inmadurez. Por naturaleza, los niños culpan a otros por su conducta negativa. Los adultos maduros aprenden a aceptar la responsabilidad por su comportamiento, mientras que los adultos inmaduros continúan con las fantasías de la niñez y tienen la tendencia de culpar a otros por sus propios errores. En el centro de la aceptación de la responsabilidad por el comportamiento propio está la disposición a admitir «me equivoqué». Estoy de acuerdo con el Dr. Spencer Johnson, quien dijo: «Pocas cosas son más poderosas que tener el sentido común, la sabiduría y la enterez para admitir que uno ha cometido un error y que hay que corregirlo». Aprender a decir «me equivoqué» es un gran paso hacia la meta de llegar a ser un adulto responsable y exitoso. Aprender a decir «me equivoqué». Para muchos, escuchar las palabras «me equivoqué» es lo que les transmite que la disculpa es sincera. No decir estas palabras u otras similares, al aceptar la responsabilidad por el mal comportamiento, hará que los demás sientan que no están disculpándose sinceramente. No importa si usted es una celebridad notoria de la televisión o un compañero de habitación en el dormitorio de la universidad. Entender esta realidad puede influir muchísimo cuando usted desea disculparse sinceramente por su comportamiento. Marta y Ricardo estaban en mi oficina después de 5 años de casados. Económicamente las cosas estaban bien. Ricardo había obtenido un buen empleo después de haberse graduado de la universidad. Marta había trabajado a tiempo completo durante los 2 primeros años hasta que nació su hijo. Los 4 suegros vivían en la ciudad y siempre estaban dispuestos a ayudarlos con el cuidado de su hijo. Por lo tanto, Ricardo y Marta habían podido disfrutar una buena cantidad de tiempo libre juntos. Pero note lo que dice Marta. Realmente nuestra vida es maravillosa. El único problema es que Ricardo nunca está dispuesto a disculparse. Cuando se enoja porque las cosas no salen como él lo había planeado, arremete contra mí con ira. En lugar de disculparse, me culpa por su enojo. Y las pocas veces que me ha dicho «lo siento», siempre añadió «pero si no me hubieras provocado, yo no me habría enojado». Se excusa de su comportamiento culpándome a mí. Es como si no pudiera cometer ningún error. Siempre tiene que culparme. Admito que no soy una esposa perfecta. Sin embargo, cuando me equivoco, estoy dispuesta a admitirlo. Pero Ricardo no lo admite nunca. Cuando me volví hacia Ricardo, me dijo: «Pienso que no es correcto disculparse por algo de lo cual uno no tiene la culpa. Yo me enojo, pero es porque ella me rebaja y me hace sentir que no soy un buen padre. Paso con mi hijo todo el tiempo que puedo, pero cada semana ella me fastidia haciendo comentarios como este: «Tu hijo no va a conocerte si no pasas más tiempo con él». Tengo que trabajar duro y cuando vuelvo a casa estoy cansado. Necesito un poco de tiempo para relajarme. No puedo entrar en la casa y ponerme a jugar 2 horas con Eduardo. «Nunca te pedí que pasaras 2 horas con él», contestó Marta. 15 minutos serían una buena manera de comenzar. «Precisamente de eso estoy hablando», me dijo Ricardo. «Si paso 15 minutos, le aseguro que a la semana siguiente estará pidiéndome 25 minutos. Haga lo que haga, sé que no le va a gustar». Resultaba obvio que los comentarios de Marta estaban afectando la autoestima de Ricardo. Él quería ser un buen padre y los comentarios de ella insinuaban que era un fracaso. Ricardo no estaba dispuesto a aceptar esta conclusión y para expresar su dolor arremetía contra ella con palabras de enojo.
El hecho es que tanto Marta como Ricardo necesitaban disculparse. El problema era que ninguno de los dos pensaba que se había equivocado. Cuando una relación se rompe debido al dolor y al enojo, siempre es apropiado dar una disculpa. En este caso, tanto Ricardo como Marta estaban dolidos y enojados. Él estaba ofendido por el mensaje condenatorio que recibía de parte de Marta. Ella estaba ofendida por las palabras fuertes y ásperas con las que Ricardo le respondía. Ninguno de ellos tenía la intención de lastimar al otro. No obstante, ambos eran culpables por haber tratado al otro con descortesía. Al final de nuestra primera sesión de consejería, les pregunté si la próxima semana podría ver a Ricardo a solas y si a la semana siguiente podría ver a Marta a solas. Después, en la cuarta sesión, nos reuniríamos los tres nuevamente. Estuvieron de acuerdo. Tuve la impresión de que la única satisfacción que sintieron al final de nuestra sesión fue que habían contado su problema a una tercera persona y que quizás en las semanas siguientes podrían encontrar alguna solución. Recordar los tiempos con papá y mamá. En mi sesión con Ricardo no tardé mucho tiempo en descubrir por qué los comentarios de Marta acerca de la necesidad de que pasara más tiempo con el hijo provocaban reacciones negativas dentro de él. Creció en un hogar donde su padre había estado ausente la mayor parte del tiempo. Generalmente se iba de la casa los domingos por la noche y regresaba los viernes por la tarde. Los fines de semana los pasaba jugando al golf o mirando programas de deportes. Mientras iba a la escuela secundaria, Ricardo había jugado al golf con su padre unas pocas veces y ocasionalmente habían mirado juntos algún partido de fútbol americano. Pero cuando Ricardo fue a la universidad, sentía que realmente no conocía a su padre. Se prometió que si llegaba a tener un hijo no le sucedería lo mismo, que encontraría la manera de relacionarse. Su hijo sabría que lo amaba. Debido a este profundo deseo de ser un padre exitoso, las palabras con las que Marta lo condenaba lo herían profundamente. La reacción dura y árida de Ricardo se originaba en el modelo que había observado en su madre, que frecuentemente arremetía contra su padre con palabras llenas de enojo. Ricardo se identificaba con el dolor de su madre y sentía que ella tenía razón cuando le replicaba a su marido con palabras duras pero ciertas. Nunca culpaba a su madre, pero frecuentemente se preguntaba por qué ella aguantaba la conducta de su padre. Ahora, siendo un adulto, sentía justificadas las palabras duras pero ciertas que le dirigía Marta. Por lo tanto, no sentía necesidad de disculparse, reconociendo que había cometido un error al usar palabras duras. Mi enfoque fue doble. Primero, traté de ayudar a Ricardo a entender que el modelo paterno con el que había crecido no era un modelo necesariamente sano. Estuvo de acuerdo con que su padre y su madre no habían tenido aquella clase de matrimonio que él quería tener. Ricardo quería un matrimonio que estuviera lleno de cariño, atención y comprensión. Le aseguré que nunca tendría esa clase de matrimonio si continuaba actuando según el modelo de sus padres. En segundo lugar, traté de ayudarlo a ver la diferencia entre entender por qué hacemos lo que hacemos y aceptar lo que hacemos. Fue fácil comprender por qué Ricardo le respondía a Marta de la manera como lo hacía, pero si seguía considerando que ese comportamiento era el adecuado, lo que lograría sería destruir lo que él tanto anhelaba, un matrimonio con una verdadera intimidad. El enfoque acuerdo-desacuerdo. Le animé a intentar una nueva manera de enfocar el problema. Es un enfoque que ha ayudado a muchas parejas a vivir de manera exitosa en un mundo donde abundan los fracasos humanos. Lo llamo acuerdo-desacuerdo. Yo estoy de acuerdo que tengo el derecho de sentirme herido, enojado, decepcionado y frustrado o de experimentar cualquier otro sentimiento. Es que uno no elige los sentimientos, simplemente los experimenta. Por otro lado, no estoy de acuerdo con la idea de que debido a mis sentimientos, tengo el derecho de herir a otro con mis palabras o mi comportamiento. Herir a mi esposa porque ella me ha herido es como declarar una guerra en la cual no hay vencedores. Por lo tanto, trataré de manifestar mis emociones de manera tal que no hieran a mi esposa, sino que abran el camino hacia la reconciliación. El poder del lenguaje de la disculpa número 2. Para muchas personas, la parte más importante de una disculpa es reconocer que el comportamiento de uno es incorrecto. Declaraciones aceptando la responsabilidad.
Sé que lo que hice estuvo mal. Quisiera tratar de excusarme, pero no hay excusa alguna. Sencilla y llanamente lo que hice fue egoísta y malo. Cometí un gran error. En ese momento no pensé en lo que estaba haciendo, pero al mirarlo retrospectivamente creo que ese fue el problema. Desearía haber pensado antes de actuar. Lo que hice estuvo mal. La manera como te hablé estuvo mal. Fue dura y falsa. Te grité cuando estaba enojado tratando de justificarme. Te hablé de manera irritante y sin amor. Te ruego que me perdones. Repetí un error del que habíamos hablado antes. Realmente lo eché todo a perder. Sé que fue mi culpa. Capítulo 4. Lenguaje de la disculpa número 3. Restituir. La idea de reparar el daño para compensar un agravio está grabado en el psiquis humano, y ambos, nuestro sistema de juicio y nuestras relaciones humanas, están profundamente influidos por esta idea fundamental. En los últimos años, el sistema judicial estadounidense ha puesto un mayor énfasis en lo que se denomina legalmente reparación de daños. El concepto es que el criminal debe pagar a su víctima por los daños incurridos por su comportamiento delictivo. En vez de simplemente pasar tiempo en la cárcel, el criminal debe tratar de compensar los daños sufridos por la persona agraviada. La idea de la reparación de daños está basada en el innato sentido humano que dice que cuando se ha cometido un agravio, este debe ser pagado. Tradicionalmente hemos dicho de quienes están en la cárcel, están pagando su deuda con la sociedad. La idea de la reparación de daños avanza un paso más y dice, debes pagar tu deuda con la persona que agraviaste. En algunos casos, esto es algo relativamente fácil de hacer. Si el delito ha involucrado algo de valor monetario, entonces el infractor puede pagar el costo de los daños. Sin embargo, en otras situaciones es mucho más difícil. Cuando la fechoría es una violación o un homicidio, ¿cómo puede un asesino o un violador pagarle a la víctima o a sus familiares? Las reparaciones en estos casos podrían incluir, por ejemplo, que el malhechor se disculpara sinceramente ante las partes involucradas, reconociera el mal que ha hecho y dedicara el resto de su vida a ayudar a que otros jóvenes no sigan sus pasos. Dado que los criminales no suelen tomar la iniciativa de buscar pagar a sus víctimas, nuestro sistema legal está saturado de casos de personas que buscan restitución por los daños recibidos a manos de otras personas. Algo en lo profundo del alma humana dice, si he sido agraviado, alguien tiene que pagar por ello. Los padres intentan enseñar este principio a sus hijos. Cuando una madre ve a su hijo de 4 años arrebatarle de las manos a su hermana de 6 una muñeca, la madre le exige que no solo pida perdón, sino que también le devuelva la muñeca. Debo hacer algo para reparar una falta. El diccionario define la restitución como el acto de devolver a un dueño legítimo o dar algo como un equivalente de lo que se ha perdido, dañado, etc. En su libro «Cuán bueno es suficientemente bueno», Andy Stanley escribe, «La disposición de hacer algo para compensar el dolor que le he causado es evidencia de una verdadera disculpa. Una voz en nuestro interior dice, debería hacer algo para enmendar lo que he hecho». Everett Worthington, hijo profesor de psicología de la Universidad Virginia Commonwealth y el líder en la investigación sobre el perdón, llama al acto de enmendar igualar. Igualar es compensar la pérdida que ha experimentado la otra persona. Ofrecer restitución es nivelar la balanza de la justicia. Toda herida u ofensa hace que la persona que ha sido herida pierda algo. Quizá pierda su autoestima, el respeto por sí mismo o un beneficio tangible, como el caso en que yo lo ofendo a usted frente a su jefe y usted pierde la posibilidad de una promoción. Por lo tanto, ofrecer compensar la pérdida es un acto de bondad del transgresor. ¿Todavía me amas? En la arena pública, nuestro énfasis en la restitución se fundamenta en nuestro sentido de justicia. La persona que comete el delito debe pagar por el mal que ha hecho. En contraste, en la esfera privada de las relaciones familiares y otras relaciones íntimas, nuestro deseo de restitución casi siempre está basado en nuestra necesidad de amor. Luego de haber sido heridos profundamente, necesitamos tener la certeza de que la persona que nos lastimó todavía nos ama. Después de todo, las relaciones familiares exitosas y las verdaderas amistades están basadas en última instancia en el amor.
Es cierto que, cuando nos lastiman las palabras o el comportamiento de un familiar, a menudo nos sentimos enojados. La razón por la que duele tan profundamente y la ira es tan intensa es que queremos con urgencia ser amados por esa persona. Sus palabras duras o sus acciones hirientes han puesto en duda su amor. ¿Cómo podría amarme y hacer lo que me hizo? Es la pregunta que da vueltas en nuestra cabeza. Las palabras «lo lamento, me equivoqué» quizá no sean suficientes. Necesitamos saber la respuesta a la pregunta ¿todavía me amas? Es la respuesta a esta pregunta la que exige la restitución. Para algunas personas, la restitución es su lenguaje principal de disculpa. Para ellos, la declaración «no está bien que te haya tratado de esa manera» debe ser seguida por «¿qué puedo hacer para demostrarte que aún me interesas?». Sin este esfuerzo de restitución, la persona cuestionará la sinceridad de la disculpa. Seguirá sintiéndose no amada aun cuando usted pueda haber dicho «lo siento, me equivoqué». Esperará que le reafirme que usted la ama auténticamente. Arreglar las cosas. Esta realidad apareció repetidamente en nuestra investigación. Una y otra vez, las personas hacían afirmaciones como estas. Espero cierto grado de remordimiento, pero también un esfuerzo sincero para enmendar el daño causado por la desavenencia. Espero que intente reparar lo que ha salido mal. Espero que ella realmente lo lamente de corazón y esté dispuesta a arreglar las cosas. Quiero que él enmiende lo que corresponda. Las cosas no desaparecen simplemente diciendo «lo lamento». Todas estas personas consideraron que el esfuerzo por restituir era la evidencia más fuerte de la sinceridad de la disculpa. Su lenguaje principal de disculpa es la restitución. Aprender los 5 lenguajes del amor. Luego de 35 años de consejería matrimonial y familiar, estoy convencido de que hay básicamente 5 lenguajes del amor emocional. Cada persona tiene uno de estos 5 como su lenguaje principal. Si usted habla el lenguaje principal de amor de la otra persona, ella se sentirá segura de su amor y la restitución será exitosa. Pero si usted no habla su lenguaje principal de amor, los mejores esfuerzos que haga por disculparse no tendrán éxito. Por lo tanto, déjeme repasar brevemente los 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación. El primer lenguaje de amor está compuesto por las palabras de afirmación, es decir, el uso de palabras para afirmar a la otra persona. Te queda bien ese vestido. Realmente aprecio lo que hiciste por mí. Eres tan considerado. Cada día recuerdo cuánto te amo. Realmente aprecio esta comida. Eres una excelente cocinera. Sé que requiere mucho tiempo y esfuerzo. En realidad lo valoro. Lo importante es comunicar verbalmente su afecto y su aprecio por la persona. Actos de servicio. El segundo lenguaje de amor está constituido por los actos de servicio. Este lenguaje de amor está basado en el viejo axioma: las acciones hablan más fuerte que las palabras. Para estas personas, el amor se demuestra mediante actos gentiles de bondad. Pasar la aspiradora, lavar platos, cambiar pañales, sacar la basura, lavar la ropa, bañar al perro o ayudar a los niños con sus tareas. Todos son actos de servicio. A las personas que tienen este como su lenguaje principal de amor, nada les da más confianza de su amor hacia ellos como los actos de servicio. Recibir regalos. Un tercer lenguaje de amor es el de recibir regalos. Dar y recibir regalos como una expresión de amor es algo universal. Un regalo dice, estaba pensando en mí, mira lo que me trajo. No hace falta que los regalos sean caros. ¿No han dicho las personas siempre lo que importa es la intención? Sin embargo, no es la intención que queda en su cabeza lo que importa, sino el regalo que salió de la intención de su corazón. Tiempo de calidad. El cuarto lenguaje de amor es tiempo de calidad. Si a la otra persona le damos nuestra completa atención, estamos expresando, tú eres importante para mí. Tiempo de calidad quiere decir un tiempo sin distracciones. Usted le presta a la otra persona toda su atención. Para algunos, este es su lenguaje principal de amor. Nada comunica amor de manera más profunda que el tiempo de calidad. Estos momentos ni siquiera necesitan incluir actividades o proyectos importantes juntos. Pueden ser simplemente conversaciones extensas entre dos personas. Para esas personas, el tiempo de calidad es una excelente forma de restituir. Contacto físico.
El quinto lenguaje del amor es el contacto físico. Hace mucho que conocemos el poder emocional del contacto físico. Por eso tomamos a los bebés, los sostenemos y los mimamos. Mucho antes que entiendan el significado de la palabra amor, se sienten amados por el contacto físico. Lo mismo ocurre con los adultos. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, pasar un brazo sobre los hombros, dar una palmada en la espalda o pasar la mano por su cabello son todas expresiones del lenguaje de contacto físico. No estamos hablando solo de esposas y esposos. El contacto físico es apropiado entre todos los miembros de una familia, incluso madres e hijos y padres e hijas. Para algunas personas, este es un lenguaje principal de amor. Nada habla más profundamente del amor que el toque de afirmación. Para ellas, una disculpa sin contacto parecerá poco sincera. Si el contacto físico es el lenguaje principal de amor de una persona y quiero disculparme sinceramente, entonces debo comunicar la restitución mediante toques de afirmación. Las palabras por sí solas no son suficientes. Es el toque lo que enmienda los agravios. La restitución correcta. Al restituir, no hay una medida estándar que sea apropiada para todos. Por eso muchos esposos y esposas se han visto frustrados en sus esfuerzos por arreglar las cosas. Parecía que, sin que importara lo que hicieran, nunca podría ser lo suficiente. El problema es que no estaban hablando el lenguaje principal de amor de su cónyuge. Por lo tanto, el mensaje de restitución, el amor afirmador, no se estaba comunicando. La restitución eficaz exige aprender el lenguaje de amor de su ser querido y usarlo como parte de su disculpa. Si la restitución es el lenguaje principal de la disculpa de una persona, entonces esta pasa a ser la parte más importante de la disculpa. Lo lamento, me equivoqué. Nunca se considerará como sincera si estas palabras no son acompañadas por un esfuerzo sincero de restitución. Ellos esperan la seguridad de que usted todavía los ama genuinamente. Sin su esfuerzo por enmendar el daño, la disculpa no tendrá los resultados deseados de perdón y de reconciliación. Enmendar el daño ocasionado. La restitución suele ir más allá de expresar el amor mediante uno de los 5 lenguajes del amor. Podría requerir el pago o la restauración de algo tomado, un automóvil dañado, un reloj rayado o aún una buena reputación. Si uno es realmente sincero, el deseo de enmendar el comportamiento erróneo es una parte natural de disculparse. Un cobrador de impuestos enmienda el daño ocasionado. Hay una historia fascinante registrada en la vida de Jesús. El gran maestro estaba pasando por el pueblo de Jericó. Su fama lo había precedido. En ese pueblo vivía un hombre llamado Zaqueo que recaudaba impuestos para los romanos. Los publicanos no eran las personas más populares entre el pueblo judío común porque a menudo cobraban impuestos exorbitantes y se quedaban con grandes ganancias. Zaqueo quería ver y escuchar a Jesús, el profeta acerca de quien había oído mucho. Zaqueo, un hombre de baja estatura, tenía una estrategia ingeniosa. Pensó subirse a un árbol y mirar a Jesús desde arriba. Allí podría ver y escuchar sin ser notado por la multitud. Sin embargo, cuando Jesús llegó al árbol, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: «Desciende, me gustaría ir a tu casa para cenar». Zaqueo estaba impactado y profundamente conmovido. Al parecer se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre que conocía su estilo de vida egoísta y a pesar de eso estaba dispuesto a relacionarse con él. Inmediatamente, Zaqueo se disculpó por su comportamiento erróneo a lo largo de los años y dijo entonces que pensaba devolverle su dinero a todas aquellas personas a las que se lo había quitado injustamente. De hecho, prometió pagarles 4 veces lo que les había quitado. Jesús interpretó esto como la señal de una confesión auténtica y alentó a los judíos a seguir el ejemplo de Zaqueo al enfrentar sus propias fallas. Una disculpa genuina está acompañada por el deseo de corregir los males cometidos, enmendar los daños ocasionados y asegurar a la persona que usted se preocupa genuinamente por ella.